Un imperativo es una instrucción clara, directa a una persona. En este caso es a la iglesia de los filipenses. En Filipenses, capítulo 4, hay 10 imperativos, es decir, 10 órdenes para la iglesia de los filipenses allá hace casi 2000 años. Una iglesia más bien sana, una iglesia a la que Pablo amaba, tuvo una buena época, digamos, tuvieron comunión, había algunos problemillas, pero parece que nada grave. Entonces eso es un imperativo. Y este imperativo, esta orden viene de parte de Dios, de parte de Dios. El Señor Dios, el Eterno, está diciéndole a los que fueron apartados allá en Filipos 10 cosas que deben hacer y que resultan como consecuencia de lo que Pablo en su pluma ha expuesto en los otros 3 capítulos. Vamos, no están sueltas, no es que a lo último se acordó, sino que él fue enlazando la idea desde el comienzo, que les dice gracia y paz a ustedes, la obra de Dios es buena, Él la empezó, Él la terminará en ustedes, tranquilos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sigan el ejemplo de Cristo, el sentir, siendo Dios se hizo hombre, obedeció al Padre haciéndose siervo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sean como Epafrodito y Timoteo son como Cristo. Y el Señor Jesucristo, es el capítulo 3, es nuestra justicia, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra gloria, nuestra razón de sentirnos orgullosos. Y termina diciendo el capítulo 3 que el Señor Jesús nos va a transformar este cuerpo de humillación, ahora que acabamos de orar, acabamos de clamar a Dios por nuestras enfermedades, por nuestros hermanos, hermanas y familiares que están muy enfermitos. Todos hemos padecido dolores. Precisamente el capítulo 3 y versículo 21 dice que el Señor Jesús, este cuerpo de humillación, que está así por el pecado general de la humanidad y el nuestro, no en casos particulares, no es para especular, pero en general sí es por el pecado, es un cuerpo que nos humilla, nos duele, nos desespera cuando sentimos dolores y a veces enfermedades mentales, ¿no? Enfermedades del alma. Todo es una sola cosa, una sola consecuencia. Pero Cristo ha prometido que nos transformará este cuerpo por uno semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y en ese hilo de ideas es que empieza a decir, capítulo 4, hermanos, así que, es una expresión entonces que viene a concluir, por eso es el último capítulo. Así que, y empieza con la primera orden, voy a leerla a las 10. Estén firmes, sean de un mismo sentir, ayuden a esas hermanas que no lo son, no están en ese sentir. Alégrense, regocíjense. Que los gentiles vean su gentileza, su bondad. Versículo 5. No se afanen, no se angustien, sino más bien oren. Piensen en todo lo que glorifica a Dios y en todo lo que, por tanto, les edifica a ustedes. Hagan lo mismo que yo hice, dice el apóstol Pablo.
Y finalmente, después de reconocer la generosidad de ellos, en el versículo 21 dice, saluden, saluden a los hermanos, porque los santos desde aquí les saludan a ustedes. Vamos a ver cada una de esas rápidamente. Oremos por ello. Padre, glorioso, estamos frente a tu palabra y deberíamos temblar. Te suplicamos, Señor, que haya concentración en nosotros, que haya disposición y que yo me calle, que yo guarde mis opiniones y solamente tú hables, Señor. Porque necesitamos mucho, mucho de nuestras familias, en nuestra congregación, en la vida personal de cada uno de nosotros, tu consejo. Bendito seas, amén. Primero, estén firmes en el Señor, amados. Estén firmes. Y el versículo 1 dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Por eso es que muchos piensan que la iglesia en Filipos era una iglesia sana, una iglesia que, bueno, y por la ofrenda también que enviaron y por varios detalles allí, poco los regaña, poco los exhorta. Digamos, comparando esta carta con la de Gálatas, es más bien una iglesia que, que alegraba el corazón del apóstol Pablo, y asumimos que también el corazón de Dios en general. Estén firmes. ¿Cómo se está firme? Con lo que acabamos de decir, pero también mirando, confirmando que uno está en Cristo, que uno está en la fe, asegurándose de ello. No es dudando del Señor, es dudando de mí. Y eso se logra a través de la comunión con los hermanos, eso se logra a través de la oración, a través del estudio serio de la palabra. Entonces, ¿cómo estar firmes? Pues alguien extremo dirá, no, solo Dios puede afirmarme. Entonces, esa declaración puede ser un poco peligrosa, mal entendida, porque quizá anula la responsabilidad humana. Estén firmes, pero dice así. Me parece clave que diga así, así. Y ese así es, desde luego, en Cristo, porque, sí, como dijimos hace 8 días, en el capítulo 3, 11 veces habla de Cristo, de lo que el Señor Jesús es, de lo que fue en toda la eternidad, de lo que siempre ha sido y siempre será, de que nunca cambia, y de lo que ha hecho a favor de nosotros. Así, entonces, estén firmes así. Y el capítulo 2, pues habla de obreros que están dispuestos a dar la vida por Cristo, ¿recuerdan? Habla también de obreros que no buscan lo propio, sino que buscan los intereses de Cristo, o sea, no buscan figurar, no buscan que los aplaudan ni sus riquezas. Entonces, así estén firmes, rodeándose de ese tipo de gente, imitando a ese tipo de gente, que de verdad uno los ve y transpiran a Cristo. Uno dice, sí, yo quiero ser como este hermano, como esa hermanita. Y no necesariamente tienen que ser siempre obreros famosos, predicadores grandes, sino la hermanita más sencilla, la que uno sabe que ora ya de rodillas, anónimos, el hermano anónimo que ayuda con bajo perfil. O sea, la iglesia no es un lugar de estrellas y seguidores de esas estrellas. En la iglesia la única estrella es Cristo Jesús, el Señor, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, así se está firme, esa es la primera orden. Así se está firme. No hay otra manera, es decir, un principio con el cual se interpreta la Biblia es que la misma Biblia se interpreta ella.
La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Entonces, por eso uno no puede leer una carta como la de los Filipenses sola, sino que tiene que tener en cuenta el contexto amplio, desde Génesis hasta Apocalipsis, y pensar de esa manera. Segunda orden, capítulo 2, versículo 2 de Filipenses 4, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces, ese es el inconveniente quizá más notorio que hay allí, pero pues no parece que fuera algo tan grave como Diótrefes, el que aparece en Juan, la segunda carta de Juan, tal vez. Diótrefes, que se oponía a los apóstoles, que echaba de la iglesia a los líderes, que era un pastor autonombrado, impuesto, un hombre que era diferentísimo a Timoteo, porque buscaba las cosas, su propio beneficio. Entonces, este problema entre Evodia y Síntique no se puede comparar con casos así, parece, pero sí era una cuestión de convivencia. Había problemas entre ellas y o sea, Pablo lo menciona porque no eran cualquier par de hermanas. O sea, no eran unas que por allá iban de vez en cuando o hasta ahora estaban conociendo, sino que más adelante, en el versículo 3, dice que ellas combatieron con Pablo en el Evangelio. O sea, eran hermanas trabajadoras dentro de la iglesia, eran hermanas de ánimo para Pablo y para muchos otros que ayudaron a evangelizar porque se evangeliza afuera, ¿sí? Hacia los de afuera, pero también se evangeliza adentro, ¿no? Entonces, esas hermanas ayudaron, servían en la iglesia, colaboraban. Entonces, Pablo las quería, las valoraba. Por eso, precisamente, es que les dice, por favor, arréglense. Les acabo de escribir, y no es casualidad, que todos allá tengan el mismo sentir de Cristo. Pues especialmente ustedes, hermanitas, ya perdónense, ya dejen eso atrás, o este con este, o esta con este, ya sean del sentir de Cristo. Cristo se humilló, Cristo no buscó lo suyo, sino que buscó la gloria del Padre. Sean como Epafrodito. O sea, un cristiano está dispuesto incluso a dar la vida por los demás, hermanos. Entonces yo voy a dar la vida por ti, pero si un día no me saludas, ya no. No, no es coherente. Tercera orden. Pablo le habla, dice al compañero fiel, probablemente al anciano de la iglesia, a uno de los pastores. Le dice, hermano, te ruego que ayudes, también está en imperativo, ayudes, esa es la tercera orden. Ayudes a estas hermanas, o sea, eso muestra comunión, eso muestra un cuerpo en mutualidad, ¿no? Ayuda mutua, dice en Hebreos. De la ayuda mutua no os olvidéis. Y la iglesia es un cuerpo. Como dicen por ahí, hay algo que la mano derecha no se puede rascar aquí y la izquierda sí la puede rascar acá. Y hay muchas funciones así del cuerpo, muchas. El apéndice, el corazón, las venas, en fin, las neuronas. Y todos se necesitan, todos los órganos del cuerpo se necesitan entre sí. Por eso también a ese pastor al que se le pide esto, pues es una autoridad con el perfil de sirviente dentro de la iglesia. O sea, la iglesia no es una comunidad suelta en la que cada uno hace lo que le parece, como allá en el libro de Jueces, sino que necesita a unos obreros calificados que guíen, no que se impongan, no heridores, no unos machos, no. De hecho, uno de los términos en Timoteo para el pastor y maestro es que sea un amacho. Entonces, a este compañero fiel que le escribe en el versículo 3, Pablo, podemos deducir de él que era un hombre manso,
Por eso Pablo le dice, por favor, ayúdale a esas dos hermanas. Cuarta orden, cuarto imperativo, regocíjense, alégrense. Y el hermano Eugenio Lai me hizo caer en cuenta en que en toda la carta de Filipenses, primero Pablo habla del evangelio y enseguida dice, alégrense, regocíjense. Y sí, el versículo 3 dice que esas dos hermanas ayudaron a Pablo en el evangelio con Clemente, y ahora en el versículo 4 dice, regocíjense, alégrense. Entonces, es en el evangelio. Digamos, no es que esté mal que si usted recibió, no sé, una herencia o se ganó algo, trabajó y hizo un buen negocio, o en fin, por varias circunstancias, usted se alegre. Eso no es que esté mal. Pero una alegría y un gozo que absolutamente nadie, ningún demonio le puede robar, es el de saberse de Cristo. Yo pertenezco a Cristo. Cristo me pertenece, Él es mío, yo soy suyo. Y eso no tiene cómo desaparecer. La hierba pasará, pero la palabra de Dios no. Y entonces ese es un énfasis en la carta, ¿no? Regocíjense, alégrense. Y estas cosas, por supuesto, que se le dijeron a la iglesia hace 2000 años, para la iglesia de hoy, ¿qué creen? Son las mismas, porque son principios de Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y por todos los siglos. El versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Testimonio hacia los de afuera. Sí, es supremamente importante, supremamente importante. Si la gente, el Señor Jesucristo dijo, el mundo se va a dar cuenta que ustedes son mis discípulos, o sea, una evidencia de que ustedes son mis discípulos, la gente afuera, incluso el impío, la va a exigir. Sí, la va a valorar, nos están observando, es si ustedes se aman entre ustedes. Si ustedes se aman entre ustedes. E incluso con otras iglesias. En la visión bautista reformada creemos que cada iglesia es independiente en gobierno y en decisiones, autonomía, pero necesariamente hay que generar hermandad con otras iglesias locales para, no para que gobernemos sobre ellas o viceversa, sino para amarnos precisamente. Entonces los de afuera están esperando muchas cosas. Por eso, sin caer en el ecumenismo, que el ecumenismo es revolver todas las religiones y decir, eso es lo mismo. No. Pero sin caer en eso, sí hay que reconocer que hay iglesias que tienen una obra social impresionante. Ayudan al pobre, ¿no? Ayudan al necesitado. Con lo cual hay que tener pues cuidado para no caer en el asistencialismo, que es otro pecado. Bueno, sigue diciendo, además cierra el versículo 5, mire cómo cierra el versículo 5. ¿Por qué? Porque cuando les dice que tengan buen testimonio hacia el mundo, les advierte, el Señor está cerca, el Señor ya viene. Qué frase, ¿no? Que es como un adorno ahí. Es una joya en medio de una carta de saludo, de recomendaciones, pero pone esta joya allí. El Señor Jesucristo regresará, Él mismo, Jesús de Nazaret, Él mismo regresará así como fue llevado. Está cerca, está en el cielo, pero a la vez está aquí entre nosotros. ¿Cómo puede ser eso? Eso es omnipresente, es omnipresente. El Señor está cerca, eso fue lo que le dijo el mismo Señor Jesús a Nicodemo. Le dijo, ninguno puede ascender al cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, Él, pero estaba ahí con Nicodemo. Es omnipresencia, como Dios mismo que es. Versículo 6, hay dos imperativos. No estén afanosos y sean conocidas vuestras oraciones. O sea, hay un imperativo expresado en negativo, no,
y un imperativo, una orden expresada en positivo. Sean, que se complementan, se necesitan. Es decir, hermanos de Filipos, por favor, dejen de angustiarse. Dejen de pensar en el mañana, qué voy a hacer pasado mañana. Oiga, y en el 2032, ¿qué estaría haciendo? Deje de pensar qué va a almorzar pasado mañana. Preocúpese por hoy. Dios le proveerá hoy. Ahora, si le dio para administrar todo lo del mes, pues bueno, aplica, ¿no? Pero el hoy. Dejen de cometer ese pecado de la angustia y de la ansiedad. Los puritanos consideraban a la ansiedad y a la angustia como pecado. Y me puse a meditar en esa enseñanza y sí, en eso también yo he pecado contra mi Señor mucho y necesito arrepentirme de eso. Y igual que los filipenses y igual que gente y hermanos en todo el mundo y todo el tiempo. Entonces, en vez de estar angustiados, oren. Sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego. Oren. Y entre más, eso sí ya lo muestra pues, la Biblia a lo largo de toda su revelación y la experiencia nuestra, experiencia humana, la miseria humana, que entre más aguda sea la aflicción, entre más intenso sea el dolor, las oraciones van a ser más apasionadas, más llenas de energía, de dolor, de angustia, y Dios escucha esas oraciones, el Señor escucha esas oraciones. Entonces, bueno, pidámosle al Señor que nos ayude a encontrar alguna manera para hacer oraciones intensas, concentradas, no mirando el reloj, sino metidos en el Espíritu, sobre todo a favor de otros. Eso es lo que está implícito, es lo que veo yo. Y en el versículo 7, porque no todos son órdenes, hay por lo menos 3, que yo encontré 3, consecuencias, beneficios a quien sigue esas órdenes. Es decir, viene una bendición sobre el pueblo de Dios por seguir esas órdenes. El versículo 7 dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que necesita el cristiano de todos los tiempos. Bueno, esta época ciertamente es más dura, más álgida. La manifestación del hombre de pecado ya está a flor de piel. Es una generación completamente potenciada en su maldad. O bueno, somos, de no ser por Cristo que nos apartó, nos santificó. Y entonces eso nos roba la angustia. No tenemos suficiente plata. Nunca vamos a tener suficiente dinero. Eso sí se lo garantizo. Este mundo es así y nuestra carne es así. Nunca va a ser suficiente el dinero. Escuché a un economista experto hace años hablar del gasto marginal. El alma no se sacia jamás. Es un pecado también. Entonces, el tener un nombre, el ser reconocido, el ser disque alguien en el mundo allá afuera, tener la aprobación de unos, en fin, las modas, el consumismo, son muchas cosas, muchas formas de maldad que hay allá afuera que nos presionan y van en contra de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero si usted ha cumplido las primeras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los primeros 7 imperativos que hasta el momento hemos dicho, pues va a venir sobre usted esa paz de Dios. Esa paz, a pesar de que todas estas otras circunstancias presionen, acosen y lo aflijan a uno, siguiendo estas órdenes que están aquí en imperativo, valga la redundancia, la paz de Dios llenará. Además, mire cómo dice, vuestros corazones y vuestros pensamientos. Ahí hay una clave. En la sola palabra pensamientos está la clave de todo. ¿Qué tipo de pensamientos tiene usted? Ahorita hablan de pensamientos intrusivos. Bueno, en la carne hay muchos. Y la manera de enfrentarlos es lo que hemos dicho. Estén firmes, sean de un mismo sentir en la iglesia, ayuden a los que no son así,
Regocíjense, tengan buen testimonio con los de afuera, vuestra gentileza sea conocida. No se afanen, sino que oren. Y la consecuencia, el resultado será entonces la paz de Dios en nuestros pensamientos. La paz de Dios aquí. Que recuerde, todo pensamiento tiende a convertirse en palabras y las palabras en acciones y las acciones se convierten en conducta. Y esa conducta es el carácter, es el carácter. Entonces es muy importante lo que uno recibe en la cabeza. Es una guerra constante. Por eso hay que vigilar qué escuchamos, a quién escuchamos. Como la caricatura que vi hace poco. Hay una persona por aquí leyendo un periódico y dice, y viendo los noticieros estos, estamos perdidos, estamos perdidos. Y hay otra persona por aquí leyendo la Biblia y dice, estamos salvos, somos salvos. Porque importa muchísimo a quién escuchas. ¿Qué escuchas todo el tiempo? El noveno imperativo dice que todo lo que vieron en Pablo, en el versículo 8, pensar. Entonces viene desde el 7 y dice que la paz de Dios va a guardar nuestros pensamientos. Y ahora el 8 dice, entonces en todo lo puro, piensen en eso, en todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es digno de alabanza, en lo que tenga virtud, en todo lo que es amable. Entonces, ese tipo de cosas, piensen en eso. En la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, en la gracia del Señor. No se dejen turbar con pensamientos oscuros, con malas sospechas, con desconfianzas. No piensen mal de Dios, dice incluso algún pasaje, algún profeta dice, vosotros habéis pensado mal de mí, dice el Señor. Y es cuando uno duda, cuando uno dice, ¿será que Dios sí? ¿Será que Cristo sí va a volver? ¿Será que todo eso sí es verdad? Entonces, todo ese tipo de pensamiento hay que desecharlos y meterle a la cabeza más bien todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen, piensen en eso, no en lo otro. Esa es la octava orden, el octavo imperativo. El noveno, ahora sí, es todo lo que ustedes vieron en mí, en Pablo, todo mi ejemplo, eso hagan. Hagan eso. Porque Pablo estuvo un tiempo allá con ellos. Eso, hagan eso. Amar al prójimo de todas las formas posibles. Eso hagan. Y ahí viene entonces otra promesa, otra consecuencia. Al final del versículo 9. Si ustedes hacen eso, ¿qué? Si ustedes, teniendo la otra bendición de tener la paz de Dios y cuidan sus pensamientos, vigilan qué cosas está entrando en su corazón y en su cabeza, e imitan lo que yo hice, el Dios de paz estará con ustedes. ¿Sí lo ven? Versículo 9. El Dios de paz estará con ustedes. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. La iglesia de hace 2000 años y de todos estos siglos, también la de hoy, la iglesia Redención Gratuita en Bosa necesita eso, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, el incrédulo no puede asimilar cómo es, como así, estos cristianos, todos tranquilos ahí, todos. Claro, no estoy diciendo que no nos descuidemos, que no nos bañemos, que no. Estoy diciendo que no trabajemos, sino que la paz absoluta de Dios, es que si usted se dedica un día entero en un papelito a mirar, a escribir un versículo que diga, por ejemplo, esto, ¿no? Lo grande que es Dios, que el Señor es el mismo por los siglos de los siglos. Hubo un versículo que diga que Cristo mismo regresará, que está vivo. Pues eso se va a meter en su cabeza. Si eso le va a despertar, le va a animar en la fe, porque es palabra viva, es palabra de Dios. Entonces,
Ese es el Dios de paz actuando en la iglesia. Esa es la segunda bendición después del noveno mandamiento. Mandamiento por llamarlo así, ¿no? El noveno imperativo aquí en Filipenses 4. Después, desde el versículo 10 hasta el versículo 19, del versículo 10 al 19, Pablo está diciendo que los filipenses fueron muy generosos. No eran muy ricos, pues, o sea, sí había prosperidad en la iglesia y esto, en la ciudad, pero la iglesia no es que fuera, parece que no fuera opulenta, apenas tenían, pero fueron muy generosos. Fueron muy generosos y Pablo exalta eso, de lo cual pudiéramos haber hecho otra enseñanza, de Filipenses 4, del 10 al 19. Una enseñanza que tiene 3 puntos. Primero, el cuidado de la iglesia de Filipos por el apóstol Pablo. El versículo 10, ¿sí lo ven? Habéis revivido vuestro cuidado de mí. Hermanos, es bíblico, agrada a Dios, es un mandato de Dios, cuidar del obrero. Conocí una iglesia en la que dicen ellos, los hermanitos dicen, por mala instrucción, dicen, no, pues él, que viva por fe. Pero eso sí, que nos visite entre semana, que haga grupos de oración, que barra la iglesia, que limpie, que prepare la enseñanza y que vaya a los seminarios para que se capacite y no venga a traernos cualquier cosa. Pero que viva por fe. O sea, allá están necesitando un pastor como, pues un pastor millonario. Sí puede haber, ¿no? Es difícil, pero... No. La iglesia, sí, una iglesia madura sí es generosa, como los filipenses, y debe sostener a sus obreros. Ahora, claro, también al necesitado, al pobre. Ahora, si ya el obrero renuncia a ese emolumento o lo que sea, pues ya es por no hacer carga a la iglesia. Y también hay que reconocer que en nuestro contexto, que hace 2000 años también lo sabía, los falsos maestros han dañado este principio. Porque es que una cosa es darle un salario, no sé, salario de 1 o 2 salarios mínimos a un obrero que trabaje, que se dedique a la obra, y otra cosa es que tenga 4 camionetas blindadas, una avioneta y 2 casas en Miami. Pues no, eso se cae de su peso. Ese es el primer punto de este paréntesis. El segundo es la palabra contentarme en el versículo 11. O sea, Pablo no estaba necesitando, no estaba urgido así ya sin plata, pero agradeció. Y de todas maneras, él, en el mismo contexto de Timoteo, dice que está contento, que está satisfecho. Y contentarse, ese término es hacer una cerca alrededor de lo que sí tengo. Aprovecharlo, cuidarlo, administrar bien. Entonces, el cuidado que la iglesia tenía de él, el contentarse. Y el tercer punto ahí, en ese paréntesis, es todo. Cristo fortalece al obrero. Versículo 13. Cristo fortalece al obrero en la riqueza y en la pobreza. Finalmente es el novio, es el marido de la iglesia. Y es fiel. Este versículo, Filipenses 4:13, es el que más han torcido en iglesias de movimientos, movimientos nuevos, que no son históricos, movimientos de hace 90 años, que no tienen una tradición apostólica. Hasta las personas no creyentes utilizan este versículo para aplicarlo a sus vidas. Sí. Las personas cuando pueden lograr algo, entonces dicen, no, porque Sí. cualquier otra cosa que quieran hacer. Entonces, si se van a meter en una deuda descomunal, sin tener capacidad de pago, todo lo puede Cristo que lo fortalece. Están sacando de contexto, el versículo no dice eso. O si, no sé, se va a divorciar por razones que no son aceptas delante de Dios, o quién sabe qué más cosas, ¿no? Se meten en cosas y han querido hacer que esa frase parezca como humanista, la han convertido en antropocéntrica. No es eso. El contexto dice, si ustedes me mandan plata, gracias. O sea, a Dios le agrada eso.
Si no lo hubieran hecho tampoco, porque yo he vivido en la pobreza, en la riqueza, el Señor me fortalece en todo, porque Pablo pertenece al reino de los cielos, se tiene claro el reino de los cielos, el dinero no compra casi nada en realidad. Y nuevamente, en el versículo 15 dice que los filipenses se involucraron en la predicación del evangelio. Ese es el centro de Pablo, ese es el objetivo, es su proyecto de vida, predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Entonces, sí, esos versículos del 10 al 19 sí hablan de dinero, pero todo conduce al evangelio. Siempre Pablo va hacia allá, no hacia metas sutiles de tener o no tener o de ser competitivo con otros. Y Pablo dice, no es que yo quiera plata, 17, no es que quiera más, sino que quiero que ustedes aprendan a ser generosos y que Dios les bendiga esa generosidad. Y hay un término hermoso del sistema de adoración del Antiguo Testamento, versículo 18, ese dinero que ustedes me mandaron con Epafrodito fue olor fragante, fue un sacrificio acepto, agradable a Dios. Y está citando Éxodo 29, cuando el Señor Dios, a través de Moisés, instituyó las ofrendas, un becerro que se mataba y se quemaba completo y subía como olor fragante para Dios, para consagrar a los sacerdotes, a los hijos de Aarón y a los hijos. Aarón, amén. Y entonces viene la tercera bendición, la tercera consecuencia, en el versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta a una iglesia generosa, Dios le bendecirá. ¿El Señor Dios trata a cada individuo, cada cristiano en particular? Sí, cada familia, pero también trata a una iglesia, dependiendo de cómo se comporte, no solo en el dinero, sino en la unión, en la unidad, en la no murmuración, en la santidad, en la predicación, en fin, en la adoración hacia Él. Dios va teniendo un trato con una iglesia local y con esta era de bendición, por el lado económico, por ejemplo. Y termina con una doxología. El versículo 20 dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por todos los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Que a la vez es sea, ¿no? También hay como un imperativo ahí. Y el último imperativo de los 10 es el versículo 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Salúdenlos. Los hermanos que están conmigo los saludan. Entonces, hemos leído una carta que empieza hablando de gracia y paz, versículo 2 del capítulo 1. Gracia y paz, le decía Pablo a la iglesia, les ha hablado sobre la vida y sobre la muerte, el significado verdadero de vivir y cómo afrontar la muerte. Les ha hablado del ejemplo de Cristo que se hizo siervo y cómo seguir a este tipo de hermanos que son así como Él. Les ha hablado de la persona de Cristo, todo lo que es Él para nosotros. Es nuestra gloria el Señor Jesús. Les ha dicho que todo esto causa gozo, causa regocijo en los corazones cristianos y finalmente termina diciendo 4:23, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es una bendición pastoral que repite el deseo inicial, que haya gracia. La definición de gracia es la gran potencia, infinita fuerza de Dios actuando en mi debilidad. Esa es la vida cristiana. La cruz de Cristo, la sangre del Señor Jesús en el monte Gólgota, es la muestra más grande de gracia. Es la evidencia eterna y la provisión por todos los siglos para los creyentes de la gracia de Dios. Como yo no podía salvarme, yo no podía ser justo delante de Dios, por lo inmundo que es mi corazón, mi boca, mis ojos, mi carne, la gran potencia de Dios me socorrió en mi debilidad y me salvó. Eso es lo que predicamos y eso es lo que recoge la idea de Filipenses y la une con toda la revelación de Dios. Gracias por la paciencia. Hoy terminamos esta carta pequeña pero intensa
Se me escaparon unos detalles, los invito a que la analicen de nuevo, la estudien y se gocen en ella por causa del Evangelio de Cristo. Padre, te adoramos, Señor, por tu palabra, por el Señor Jesús, por la iglesia de todos los tiempos, por tu Espíritu Santo que la ha cuidado, la ha santificado, la ha guiado a toda verdad. Aleluya a tu nombre. Amén. Si encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la Palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible. Nos encontramos ubicados en la diagonal 73G Sur, número 78 y 64, Bosa, Manzanares, cerca al Humedal Tibanica.